Saludos, feliz noche del martes 2 de enero del año 2024. Bienvenidas, bienvenidos y un feliz año a quienes no habíamos tenido la oportunidad de desearles este feliz inicio de 2024 desde Venezolana de Televisión con los mejores deseos y las mejores perspectivas y proyecciones para este año que comienza. En nombre de todo nuestro equipo de producción y nuestro equipo técnico, hoy estaremos revisando detalles de la entrevista que concedió el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, el día de ayer, 1 de enero, al periodista e intelectual Ignacio Ramonet. Una entrevista que ya se ha convertido en una tradición, si se puede decir, ya que aproximadamente unas 7 o 8 entrevistas de este tipo se han realizado en los últimos años y en la cual el jefe de Estado mencionó diversos temas, se paseó tanto por detalles importantes de los acontecimientos del año 2023 como de algunas proyecciones sobre las cuales fue interrogado en torno a lo que vendrá en el año 2024. Por eso también queremos dar la bienvenida a nuestra colega Madeleine García, periodista de Telesur, porque muchos de los temas que fueron abordados por el jefe de Estado venezolano en esta entrevista pues fueron acontecimientos a los cuales Madeleine le dio cobertura. Feliz año, Madeleine, bienvenida. Feliz año, José Manuel, ¿cómo estás? Excelente, todo bien. ¿Cómo la pasaste? Bastante chévere. ¿Fuiste el Zulia, no? No, el Zulia vino para acá. Excelente. Mami vino para acá y te comiste las uvas, una de ellas. Me comí las uvas con excelentes deseos y con excelentes proyecciones para este año 2024, Madeleine. La primera mía fue para Palestina. Para Palestina, bueno, tantos temas que tocan la fibra y sobre esos temas también se refirió el presidente Nicolás Maduro en la entrevista de ayer. Madeleine, ¿qué te pareció la entrevista? Bueno, como tú lo has dicho, ha sido una entrevista en donde hace un repaso, una radiografía del año 2023, de los logros, si se quiere, o de la conquista, de los grandes desafíos que se enfrentó Venezuela y con proyecciones para el año 2024. Uno de los temas principales para que tú conduzcas esto tiene que ver, bueno, varios, pero en el ámbito nacional, en el ámbito internacional, el tema de la Guayana Esequiba y esta última situación que el presidente llamó que estaban en Guyana, las relaciones entre Guyana y Venezuela estaban pasando por momentos turbulentos, fue uno de los puntos importantes dentro de esa entrevista, ¿no? Siendo una entrevista, Madeleine, que se genera el día 1 de enero, hay aspectos que siempre están muy latentes en esta temporada de la Navidad, como es el tema económico. Por ejemplo, el presidente de la República, Nicolás Maduro, respondió con cifras en esta entrevista a las preguntas que hizo Ignacio Ramonet sobre los logros que alcanzó la nación y que alcanzó el pueblo venezolano con inventiva, con emprendimiento en este año. Escuchemos. El Banco Central no ha dado cifras, no lo quiero tubiar, aunque me dicen que pudiera cumplirse la expectativa de la CEPAL, que es 4.5%. Me lo dicen por ahí. No está mal. Esperemos en enero. Un año difícil. Correcto. 10 trimestres consecutivos de crecimiento. Un crecimiento del 12.99% de la actividad petrolera con inversión propia. En medio del asedio todavía. En medio del asedio, con inversión propia. Como yo digo, con las vísceras. Un crecimiento del 5% de la actividad agrícola. Ya tenemos 5 trimestres consecutivos creciendo más de 5 puntos la actividad agrícola, produciendo nuestros alimentos y ya inclusive exportando parte de esos alimentos. Un crecimiento del 4% durante 10 trimestres de manera sostenida de toda la actividad manufacturera privada del país, en una recuperación sostenida, sostenible. Todavía tiene mucho espacio para crecer todo el sector manufacturero. Un crecimiento aproximado del 4% de la actividad comercial hasta el tercer trimestre. Este cuarto trimestre que acaba de terminar ahora en diciembre es un nivel mucho más elevado. Ha habido una actividad comercial enloquecedora a nivel se ve en la nacional, sí, con una fuerza impresionante. La producción manufacturera de alimentos y bebidas ha crecido por encima del 1.6%. Bueno, aquí tengo otros datos, no te voy a abrumar con todos los datos que... Pero la tendencia es muy positiva. La tendencia es positiva. En la captura de pesca, en la recuperación de la capacidad de pesca del país, este año hemos crecido un 25%. En la actividad acuícola,
que también es una actividad que le hemos prestado una atención especial. Este año crecimos un 20%. Solamente en el sector camarón, que es un sector exportador, creció el 98% en el año de 2023. Un incremento en la producción industrial, agroindustrial, la llegada de importantes firmas europeas, estadounidenses, Vamos chinas, a hablar de ello. indias, etcétera, etcétera, para la inversión en petróleo, gas, empresas básicas. Quiere decir que en las condiciones que establece nuestra Constitución y nuestras leyes, vamos elevando. La recaudación tributaria este año, mejorando los mecanismos tributarios, creció un 25.8%. Todavía yo diría, de acuerdo a las necesidades del país y a las expectativas de lo que tienen que ser nuestros planes sociales de recuperación del estado de bienestar social, todavía la recaudación tributaria, aunque ha crecido bastante este año, todavía le falta mucho terreno por ganar para garantizar ingresos que nos permitan mejorar los ingresos de los trabajadores, de las trabajadoras, la inversión social. Este año estamos superando hasta el mes de noviembre los 5.181 millones de recaudación. Quiere decir que hay un conjunto de elementos muy importantes, la estabilidad cambiaria, el vencimiento de la hiperinflación de manera definitiva. Hemos atajado la inflación como mal estructural de la economía de 100 años y con las políticas que vamos llevando tenemos serias perspectivas de mejorar. Bien, escuchamos al presidente de la República, Nicolás Maduro, en este recuento que hizo en torno al crecimiento económico, al impulso desde el punto de vista económico, productivo, del emprendimiento en una Venezuela pues, que ha estado sometida a medidas coercitivas unilaterales. Madeleine García, ¿qué opinas sobre este enfoque que ha dado el jefe de Estado, quizás entre las campañas que más fuertes ha habido contra Venezuela, inclusive desde el punto de vista informativo, ha sido en cuanto a mostrar una Venezuela completamente destruida, ¿no?, en los últimos años? Sí, José Manuel, hay que rescatar de lo que ha dicho el presidente Nicolás Maduro. Lo que dijo en esa entrevista es, como tú lo has dicho también, que Venezuela sigue bloqueada, sigue sometida a sanciones ilegales por parte de Estados Unidos, que lo único que hizo fue dar unas licencias para que Venezuela pudiera vender el petróleo, y esto es, como dice el presidente Nicolás Maduro, como si fuera una colonia de los Estados Unidos. A la época se remitió él de la empresa guipuzcoana que otorgaba las licencias para exportar e importar. Eso es lo que ha sucedido con Venezuela, y por eso este crecimiento sostenido de 10 trimestres del que habló el presidente Nicolás Maduro, que se traduce en cerca de 2 años, un poco más y medio de este crecimiento sostenido que comenzó a finales del año 2021, es mucho más, si se quiere, para los venezolanos, es mucho más productivo, o significa muchísimo más porque fue con músculo propio. Claro. Es decir, con músculo propio Venezuela ha tenido este crecimiento sostenido. Si se puede hablar que las sanciones ilegales han dejado algo en Venezuela, dejó precisamente que Venezuela pudiera tocar fondo y pudiera levantarse, y que todos los sectores, en un diálogo permanente que ha realizado el presidente Nicolás Maduro, la vicepresidenta Delcy Rodríguez, con los sectores nacionales, con todos los sectores productivos nacionales, ha hecho que haya una estabilidad y que con este músculo propio haya crecido Venezuela. Ahora, no hay que olvidar el contexto de toda esta situación. En el año, desde que el presidente Nicolás Maduro llegó a la presidencia, inmediatamente comenzó una escalada de la agresión en contra del país. El decreto de Barack Obama abrió una caja de Pandora, fue la luz verde para que Venezuela fuese sometida a una escalada de agresión. Primero Obama y luego Donald Trump cuando llegó. Tenemos que recordar lo que sucedió en el año 2015, cuando hubo colas y colas inducidas precisamente porque trataban de asfixiar a Venezuela
en ese momento dio paso a la última cola, que fue cuando llegó la oposición con mayoría parlamentaria a la Asamblea Nacional, y a partir de ese momento, bueno, ya lo que conocemos, guarimbas, todo esto. En el año 2018 comienza con mayor fuerza esas sanciones ilegales, se da paso a un gobierno interino inexistente, y a partir del año 2019-2020 fue un estrangulamiento al país. En el año 2020, y hay que destacar la línea de tiempo, detienen a Alex Saab, el gobierno de Venezuela lo denuncia como un secuestro, porque precisamente era el hombre que conocía la arquitectura financiera, prestó toda su estructura como empresario que construyó durante 40 años desde Colombia y acá en Venezuela. Su mercado, contaba él en el programa que le hizo el presidente en su podcast, en Maduro Podcast, que precisamente había llegado acá en Venezuela 10 años antes de que se haya instalado en el año 2009 para poder ofrecer otros servicios como la construcción de vivienda, las cajas CLAP, otras cosas. Y en ese momento de asfixia, el presidente convocó a los empresarios, y uno de los empresarios que se quedó y dijo: yo voy adelante con todo esto, soy yo. Como él, otros empresarios, pero él era la cara visible. Como diplomático, entonces comenzó a recorrer el mundo, era su tercera misión, y entonces lo detienen en Cabo Verde, y ahí comienza ese drama durante 3 años hasta que fue liberado hace poco, que lo debemos recordar. Claro, y como consecuencia precisamente de esa estrategia, si se le puede llamar, macabra contra Venezuela para lograr o intentar lograr una asfixia económica. Estaremos tocando ese tema, que es muy interesante y que además es uno de los logros más destacados de la nación en este año 2023. Madeleine, amigos de la audiencia, pero el presidente Nicolás Maduro también hizo énfasis en otros logros obtenidos durante el año pasado, el año 2023, gracias a la participación de actores públicos y actores privados venezolanos. Escuchemos lo que dijo el jefe de Estado y comentamos posteriormente en torno a estos temas. A pesar de los avances que hemos tenido en los acuerdos de Barbados, que ya vamos a conversar, y las conversaciones con el gobierno de Estados Unidos, Venezuela hoy por hoy no tiene cuentas en el exterior. Hoy por hoy sigue perseguido y asediado. Y todo esto lo hemos logrado con esfuerzo propio. Nosotros solos, los venezolanos, te lo puedo decir, con orgullo te lo digo. Todo esto lo hemos logrado a pulmón propio. El sector privado, pequeño, mediano, grande, con alguna inversión que viene llegando del exterior, con políticas públicas consensuadas, correctas, pertinentes, justas. Lo hemos ido logrando con esfuerzo propio, prácticamente solos en este mundo. En el año 2023, Venezuela logró el nivel de abastecimiento interno de su mercado interno más alto de los últimos 24 años, 25 años. 97% de abastecimiento, en lo fundamental con producción propia y con la actividad de los sectores económicos privados, con importaciones complementarias, con una política muy clara de qué se importa, qué no se importa, y de protección del productor nacional. Así que creo que estamos dando pasos certeros. Siempre yo digo, claro, En falta mucho todavía. 97% de abastecimiento destacó el presidente Nicolás Maduro como uno de esos puntos y esos aspectos que Venezuela ha logrado consolidar en el año 2023 y que tiene que ver con lo que hemos estado conversando en estos minutos con Madeleine García, con el tema del impulso económico, del fortalecimiento económico. Madeleine, pero a ti que te ha tocado palpar en las calles como corresponsal en estas diferentes etapas, inclusive si delimitamos desde 2015, desde la aplicación de aquellas medidas coercitivas contra Venezuela hasta el presente, la gente, el tema de la gente, ¿cómo describirías tú ese proceso de avance que describió el presidente, pero desde el punto de vista de lo que ves en la calle como periodista? Bueno, fíjate, el presidente destacó, como tú lo señalaste, que Venezuela se abastece desde hace año y medio. El 97% del abastecimiento es nacional, pero otra de las cosas que se ha logrado es estabilizar qué puntualmente se importa y qué no, ¿no? Entonces, desde el año 2015, cuando
pasó lo de Barack Obama, que decreta a Venezuela como una amenaza y que fue escalando en esa agresión, pues evidentemente hizo que los venezolanos tuvieran que buscar sus alternativas con impulso propio. Imagínate, Venezuela pasó de percibir 54.000 millones de dólares por venta de la renta petrolera a 700 millones al año siguiente, es decir, no había absolutamente nada. Así que otro de los puntos que destacó el presidente Nicolás Maduro es que Venezuela está frente a la construcción de un nuevo modelo económico. Correcto. Que precisamente ha permitido toda esta situación que se ha vivido, y lo que se ve precisamente en la calle es la gente con músculo propio, con créditos. La cartera crediticia creció este año en 91%, decía el presidente, se necesita más, sí. Esto apenas es 1 millón y pico de dólares, se necesita aún muchísimo más 8 millones, pero vamos poco a poco haciendo. Prácticamente de nada, ¿no? Exacto. De haber llegado a un punto cero. A un punto cero, pero poco a poco se ha ido avanzando. Decía, falta muchísimo porque evidentemente tiene que ver con los salarios, tiene que ver con otros puntos que se requieren, pero que para esto se necesita que Venezuela termine de ser, que ya Estados Unidos levante sus sanciones ilegales, claro, contra Venezuela, donde todavía están todas las cuentas bloqueadas, 21.000 millones de dólares aún están en estas cuentas, no hay una transacción que se pueda hacer fácil o ágilmente. Precisamente estas licencias han permitido, sí, un movimiento, pero esto lleva su proceso, o sea, retroceder esto tiene también su proceso, así como durante estos años se reinventó Venezuela, duró todos estos años para reinventarse. O sea, ahora que la pandemia también aportó, hizo lo suyo. Exactamente, ¿no? Y fíjate que durante ese momento de la pandemia Venezuela fue atacada más fuertemente, es decir, ni siquiera hubo una tregua por esta situación. Le decían que se desbloqueara los fondos y nunca pudo ser. Eso era uno de los puntos por ejemplo, del diálogo en México, que se desbloquearan estas cuentas, pero ellos también, hablo de esta oposición radical liderada por Juan Guaidó, construyeron una arquitectura financiera que permitió que ellos movieran esos fondos y ese dinero de Venezuela para sus bolsillos y no precisamente para el país. Es decir, hubo una serie de cosas y Venezuela está todavía sufriendo esas huellas. Por eso el presidente también habla que hay unas huellas profundas en los venezolanos. Uno de esos puntos tiene que ver con los salarios, porque si no ingresa dinero a Venezuela, ¿cómo se va a distribuir la renta o cómo se va a distribuir lo que se está ganando? Eso es algo que hay que analizarlo y contextualizarlo y colocarlo en su justa medida. Claro, Madeleine, porque es importante en todo momento pues hacer énfasis en que no estamos hablando o abordando dificultades habituales, ¿no? que cualquier nación pueda tener, sino que son consecuencia de toda una trama, como tú lo has descrito, como lo dijo el presidente de la República y como es conocido y está documentado de lo que se ha hecho contra Venezuela. Por eso también el presidente de la República habló y recordó precisamente el rol que venía desempeñando una persona que fue clave desde el punto de vista del abastecimiento de productos de primera necesidad en el ámbito alimentario, de productos de primera necesidad en el ámbito médico, en el ámbito de la salud, y fue el diplomático Alex Saab. En 3 puntos claves señaló el presidente de la República cómo abordó Alex Saab la colaboración y el trabajo diplomático de Venezuela para traer medicinas, para traer alimentos, y cómo ha sido la consecuencia de lo que el gobierno de Estados Unidos y otros aliados o cómplices más bien ayudaron a perpetrar contra Venezuela y contra la figura del diplomático Alex Saab. Escuchemos. Hoy estamos produciendo el 85% del alimento en Venezuela. Un milagro agrícola. ¿Logrado por quién? Por los trabajadores, por los productores. En aquel momento no. Traíamos el 90% de las cajas CLAT para atender 7 millones de familias del exterior. Y él era un hombre clave en la articulación de esas importaciones. Pero también, dado el bloqueo, teníamos las 4 refinerías de Venezuela paradas. No conseguíamos un repuesto. No podíamos comprarlos. Si los consiguiéramos, conseguíamos este repuesto en tal país, no teníamos una cuenta bancaria para pagarlo.
Después hicimos triangulaciones para resolver el tema y recuperar las 4 refinerías de manera milagrosa y heroica, gracias a la ingeniería y al conocimiento de los trabajadores petroleros de Venezuela y al apoyo de nuestros amigos en el mundo, importantes amigos en el mundo. Y entonces él era un hombre clave para comenzar a traer el combustible a Venezuela. Y además, él había logrado las conexiones en el mundo para traer las medicinas de los pacientes más necesitados. Ahí es cuando lo secuestran. En Cabo Verde, en la ciudad. En Cabo Verde. 2 días antes trataron de matarlo, eso nunca se ha dicho. 2 días antes, un grupo de delincuentes contratado por Iván Duque de Colombia intentó matar a Alex Saab en su casa en Caracas. Salvó su vida milagrosamente. Y luego él, con el empuje que lo lleva, porque es un hombre emprendedor, de empuje, de iniciativa, yo diría que temerario, te diría que él tiene la temeridad de un Che Guevara, de enfrentarse a los riesgos y a los peligros. Se fue, iba para Irán. ¿A qué iba Irán? A garantizar la gasolina por 1 año para Venezuela, 2020-2021, mientras recuperábamos la refinería. ¿A qué iba Irán? A conseguir medicinas trianguladas desde Irán. Y ahí lo capturan, lo secuestran, sin ningún tipo de elemento. Mandato Nada, judicial, no claro. había orden de captura internacional. En primer lugar. En segundo lugar, él tenía la protección de un pasaporte diplomático, era funcionario diplomático de un gobierno legítimo, reconocido por la Organización de Naciones Unidas. Cuando lo secuestran, violan las convenciones que protegen la inmunidad diplomática en el mundo, algo muy grave. De hecho, te puedo decir que de los 5 barcos que él contrató y trajo, nosotros se los pagábamos, pero él los triangulaba. De los 5 barcos de gasolina que venían, solo pudieron llegar en junio 2 barcos. Inolvidable. Fue una fiesta para Venezuela. Otros 3 barcos se los robó Estados Unidos, robaditos. Se los llevaron para Estados Unidos. Piratas, corsarios, ladrones. Luego vino toda la etapa de la tortura para que él, digamos, le diera validez a las infamias, a las mentiras, que todavía por ahí dan vuelta, porque por tales basuras de la cloaca, como por ejemplo la cloaca Semana de Colombia, que es una cloaca de la oligarquía narcotraficante colombiana, la revista Semana todavía dice Alex Saab testaferro de Maduro. Jamás he tenido un testaferro, jamás he tenido una cuenta bancaria en el exterior, jamás he tenido empresas, propiedades, ni las quiero tener en mi vida. Jamás. Mis relaciones con los empresarios nacionales e internacionales han sido y son relaciones de trabajo por el país, por el país. Y tan fue así que jamás el imperialismo pudo, Mostrar con un 3 documento. años y medio, teniéndolo secuestrado, pudo mostrar una prueba falsa, entre comillas, un papel falso sobre los supuestos testaferros, negocios sucios y toda la pudrición que ellos inventan en la cloaca de su justicia y en la cloaca de sus medios. Bien, allí escuchábamos al presidente Nicolás Maduro Moros y quedó claro pues cómo se convirtió este tema del ataque económico contra Venezuela en represalias de otro tipo, inclusive llegar a la violación de derechos humanos de una persona como el diplomático Alex Saab, Madeleine, un caso que también ameritó una profundidad importante en el ámbito periodístico, ¿no? Para comprender y para ayudar al pueblo venezolano y a los pueblos de América y del mundo a que comprendieran por qué ocurrió y cómo fue que se dio este secuestro. Sí, porque Alex Saab fue como el reducto o la prueba del delito de la persecución contra Venezuela. Es decir, ellos creyeron que deteniendo al mensajero Claro. iban a asfixiar al país. ¿Y por qué al mensajero? Bueno, porque Alex Saab, como te comentaba anteriormente, utilizó su infraestructura financiera, hizo
una arquitectura financiera para burlar el bloqueo ilegal contra el país. Por eso es que las torturas iban destinadas a que él hablara y dijera cuáles eran las rutas, cuáles eran los proveedores, cuáles eran los barcos. Y decía Alex Saab en esa entrevista que le dio al presidente Nicolás Maduro que en ese momento Estados Unidos sancionó 200 barcos buscando los barcos de él. Imagínate tú, o sea, buscando los barcos de Alex Saab que traían comida, que traían alimentos y que traían de todo para Venezuela. Entonces sancionaron 200 barcos. Pero además, él es uno de los tantos ejemplos de esa metodología o estrategia de Estados Unidos. Eso lo han hecho con empresarios iraníes, con empresarios de cualquier otra parte del mundo, de aquellos países que no se someten a los designios de Estados Unidos. No es el único caso. Se han conocido muchísimos e incluso te puedo hablar de una lista grandísima, no solamente acá de empresarios que estuvieron sancionados, sino, por ejemplo, un médico que yo conozco, un médico neumonólogo muy importante en el país, fue sancionado por Estados Unidos porque él colocó a disposición de Venezuela todo el conocimiento para abordar el tema de la COVID-19. Imagínate tú. Entonces, el caso de Alex Saab se convierte en un símbolo y en el reducto de lo que Estados Unidos hizo en contra del país. ¿Qué sucedía? Bueno, con él, fíjate que él, dentro de lo que él narra de las torturas, hubo un día en donde lo golpearon muchísimo. Ese día lo presionaron, le trajeron a los medios de comunicación a Cabo Verde, donde lo tenían ya, lo habían pasado a una casa aislado completamente y le decían que ya había una invasión inminente en Venezuela, que ya Juan Guaidó iba a ordenar esa invasión y que él tenía que declarar en contra del gobierno, validar todo lo que ellos han hecho y ese expediente que ellos levantaron para que pudiera ser libre. Y le decían además allí: no te preocupes, tu familia va a estar bien en Miami, vas a tener todas tus cosas, se van a liberar todas tus cuentas, pero tienes que declarar en contra de Venezuela. Dice él que la presión fue tanta que terminó vomitando y que además de eso le dijeron: bueno, como no colaboraste y no pudiste declarar a los medios, ahora te vamos a matar. Y esperó días y días a que lo fueran a matar y eso no ocurrió. Pero además de eso, las torturas infames a las que fue sometido, le partieron 3 dientes, en un tobo le colocaron en un calabozo y ahí tenía que hacer sus necesidades y en ese mismo tobo tenía que beber agua. O sea, todo eso para poderlo, decía él, ese fue el momento de quiebre emocional para obligarlo a declarar, para obligarlo a decir cosas y mentir, como señalaba él también, que era una locura lo que ellos pretendían hacer. Esos son los expedientes que ellos montan. Por eso se convierte Alex Saab en una figura, decía el presidente Nicolás Maduro: nosotros no abandonamos a los amigos, o sea, estuvieron allí pendientes, se creó ese movimiento Free Alex Saab que lideró Camila, su esposa, sancionaron a toda su familia, desde el papá hasta sus hijos, que no tenían absolutamente nada que ver en la actividad comercial que él hacía, y él por eso es que cuando llega acá a Venezuela, el presidente lo recibe de esa manera, lo recibe además elogiando ese valor y esa entereza que tuvo de soportar toda esta presión y todas estas torturas por parte de Estados Unidos. Y eso no sucedió acá precisamente con los que sí fueron detenidos en Venezuela, que estaban convictos y confesos en el país. Y decía el presidente Nicolás Maduro en esa entrevista: nosotros liberamos a un grupo de estadounidenses convictos y confesos. Ahí estaban. Fue el precio que hubo que pagar. Pues. Los 2 estadounidenses que participaron en la operación Gedeón, por ejemplo, que ellos mismos fueron los que confesaron lo que venían a hacer aquí, pero fue el precio por la liberación del secuestro de Alex Saab. De un inocente, ¿no? Que estuvo 3 años y un poco más encerrado, primero en Cabo Verde, luego en Estados Unidos, pero también es interesante el hecho de cómo esa inocencia que en todo momento defendió el gobierno venezolano, el pueblo venezolano, los movimientos políticos y sociales que defendieron la causa por la liberación de Alex Saab, se demostró y se consumó con la llegada de Alex Saab a territorio venezolano, luego de todas las gestiones y todo el avance de la diplomacia que estableció el presidente de la República. Y queremos recordar también cómo el jefe de Estado mencionó e hizo referencia en la entrevista con Ignacio Ramonet a esas palabras iniciales que dirigió Alex Saab
justo cuando regresó, cuando lo recibió allí en el Palacio de Miraflores, el Palacio del Pueblo, la sede del gobierno bolivariano. Allí llegó Alex Saab tras su liberación y esto fue lo que expresó el jefe de Estado al respecto. Y como yo le dije a Alex cuando se bajó del carro y lo esperé ahí en la Puerta Dorada del Palacio de Miraflores, Alex, yo sabía que este día iba a llegar y llegó. Un milagro, como solo podemos hacer los revolucionarios, que somos firmes y que enfrentamos al imperio con la verdad. Un milagro. Fue una bellísima victoria, presidente. Yo creo que a través del mundo muchas personas se alegraron enormemente de esa victoria porque habían militado por denunciar todas las falsedades que se dijeron sobre Alex Saab. Mira, Ramonet, yo no puedo decir, pero yo recibí palabras de felicitación de gente que ni te imaginas, que seguramente está viendo esto, del mundo, ni te imaginas. Gente que me mandó felicitación. De gente en los Estados Unidos de Norteamérica. No voy a decir nombres. De grandes artistas mundiales. Algunos ni los conozco. Y me han llegado mensajes por aquí, mensajes por allá, diciendo, así es que se trata un hombre inocente. Nosotros hicimos un canje que fue trabajado, como decía José Martí, en silencio tiene que ser, con la prudencia del caso, con la diplomacia del caso, y logramos liberar de manera milagrosa a un hombre inocente. Y en el canje entregamos a un conjunto de convictos y confesos, terroristas que habían cometido delitos y crímenes en el país, convictos y confesos. Fue el precio que pagamos por el secuestro, por la libertad del secuestrado. Y creo que valió la pena ampliamente. Valió la pena, así lo dijo el jefe de Estado venezolano y así se ha demostrado. Luego de estos 3 años de presión contra el gobierno de Venezuela y contra una persona, un diplomático como Alex Saab, luego ya se encuentra en territorio venezolano y ya se ha conocido y se ha demostrado pues cómo luego de esa campaña de 3 años se ha constituido esto, Madeleine, en una victoria geopolítica innegable para Venezuela. Imagínate, José Manuel, ¿qué precedente se crea con esto? O sea, ningún diplomático está salvo en este mundo. Porque si Estados Unidos y sus aliados quieren detenerlo, lo van a hacer y lo pueden hacer, porque ellos violan el derecho internacional. Entonces, frente a esto, lo que queda de esto es, número uno, como una prueba más de cómo Estados Unidos y sus aliados violan el derecho internacional. Cómo se violaron los derechos humanos de Alex Saab. Cómo ni siquiera prestaron atención a los organismos internacionales, por ejemplo, a los organismos africanos que fallaron a favor de Alex y que le exigían la inmediata liberación a Cabo Verde de Alex Saab. Pero además de eso, cómo montaron que había una captura con orden de captura por Interpol. Todo lo que eso significó, hubo pruebas que quedaron allí, por ejemplo, a Alex le hicieron que comprara la visa para poder entrar a Cabo Verde. Eso te da cuenta de que no había ninguna orden de captura, ninguna otra cosa, y todo eso fue demostrado con pruebas y ellos no pudieron demostrar absolutamente nada. Ahora, ¿qué sucede? Pues se generó una campaña mediática y una estigmatización de Alex Saab en Colombia por parte de los sectores de Iván Duque y del uribismo. Y esto hizo que se generara esa estigmatización alrededor del presidente Nicolás Maduro, diciendo que él era el testaferro del presidente Nicolás Maduro, el supuesto testaferro. Por eso es que el presidente califica a la revista Semana de Colombia como una cloaca en donde que ya se sabe lo que hay detrás y cómo ellos generan estas matrices de opinión. Entonces, el presidente da una
pues una radiografía de todo esto y Alex Saab llega a Venezuela como una victoria, ¿y una victoria de qué? De esa diplomacia de paz, de esa estrategia de dialogar, de negociar permanentemente. Por eso el reconocimiento de Camila y de Alex al presidente Nicolás Maduro, a la primera combatiente, a Silvia Flores, porque semanalmente estaban pendientes de la familia de Alex Saab, de Camila constante. Y además de Jorge Rodríguez y Delcy Rodríguez, que incansablemente también estuvieron detrás de esas negociaciones. Y por ejemplo decía Alex Saab, cuando llegué a San Vicente y las Granadinas, que pareciera que se ha convertido como en el epicentro del diálogo, porque ahí es donde se hace el canje finalmente, le dice Jorge Rodríguez, mira, no te preocupes, o sea, de aquí no te soltamos y te vas de vuelta a Venezuela. Pero tuvo que pasar 3 años y medio para que ocurriera eso. Y oye, José Manuel, yo he conocido casos, he entrevistado testimonios de personas que han estado detenidas justamente allí en Estados Unidos y cómo arman ese expediente para poder declarar en contra de todos los líderes de Venezuela, de todos los altos políticos, de Diosdado, del presidente Nicolás Maduro, de todos, para poder encajar en un expediente que ellos han venido construyendo desde el comandante Hugo Chávez, de Venezuela, país narcotraficante, de Venezuela, país que hay un narcoestado. Incluso y todo de terrorismo, ¿no? Se le ha señalado al país, pero bueno, totalmente. Es evidente que... Forman parte de esa estrategia de Estados Unidos. Y como en este caso, pues, algo muy importante nos dice el hecho de que un gobierno y una estructura, digamos, ni siquiera un gobierno, sino una estructura de poder como la que domina y la que controla Estados Unidos, deje y haya dado la libertad al diplomático Alex Saab. Eso es una muestra del fraude, ¿no? que evidentemente se tejió en Estados Unidos y que arrastró también a otros cómplices como el gobierno de Cabo Verde, Madeleine. Pero también quisiera aprovechar la oportunidad para traer a colación un tema en el cual también se ven, digamos, esas señales, ¿no? de manejo fraudulento de la información, de manejo manipulado de la información, y es el caso de Guyana y todo lo que ha acontecido recientemente, sobre todo luego de ese diálogo que se dio entre el presidente Nicolás Maduro y el presidente de Guyana. Sin embargo, recientemente pues ha habido acciones que evidentemente contradicen este espíritu que imperó en San Vicente y las Granadinas, que como decías, Madeleine, se ha convertido en ese epicentro del diálogo. Sobre el tema de Guyana también escuchemos lo que dijo el jefe de Estado venezolano. En este momento, pudiéramos decir, estamos pasando por un momento de turbulencia, porque Guyana actúa no como la República Cooperativa de Guyana. Guyana está actuando como la Guyana británica, aceptando que una nave de guerra vaya hasta sus costas y desde sus costas amenace a Venezuela. Porque la nave de guerra, desde que partió hacia sus costas, fue con una voz de amenaza a Venezuela. Y las declaraciones impertinentes, insolentes de la Cancillería inglesa ha sido para reafirmar su amenaza a Venezuela. Así que ellos actúan, el presidente de Guyana actúa como un presidente de una Guyana británica colonial. Bien, allí lo expresó el jefe de Estado venezolano. El gobierno de Guyana se ha comportado como una Guayana británica colonial. Esto también ha dado mucho de qué hablar, Madeleine, y ha sido quizás muy triste el papel del gobierno de Guyana, que luego de haber estado en la mesa de diálogo con el presidente Nicolás Maduro, pues haya abierto las puertas a una nave de guerra británica. ¿Cómo podemos apreciar esta acción? Sí, fíjate, lo primero que hay que decir es que era una provocación, fue una provocación, porque evidentemente el Reino Unido fue el país, el imperio en ese momento que despojó a Venezuela de la Guayana Esequiba con el laudo arbitral
de París en 1899 y allí entonces se abre otra etapa de esta historia que comienza desde 1700 o antes de 1777, pero si lo colocamos rápidamente en 1777 cuando Venezuela se conforma como Capitanía General de Venezuela por parte de España, luego viene la independencia de Venezuela y de ahí en más ese territorio históricamente y por los hechos jurídicos, políticos, ese territorio es de Venezuela. Entonces transcurre todo ese tiempo, es una historia además de despojo por parte del Reino Unido por todas las riquezas que allí se encuentran. Incluso ellos pretendían quitar hasta las bocas del Orinoco a Venezuela e incluso hasta el Estado Bolívar y por resultados de ese momento, bueno, Guyana el Reino Unido marcó las líneas fraudulentas, la línea Chambord, que es hasta la línea de facto que está ahorita, que es el río Cuyuní, y de allí en adelante, pues Venezuela luego logra comprobar que eso fue fraudulento y por lo tanto surge a raíz de eso el Acuerdo de Ginebra de 1966, que da paso a una negociación y a una solución pacífica de la controversia. Y es tanto ese Acuerdo de Ginebra y la firma de ese Acuerdo de Ginebra es la prueba del delito de lo que hizo Reino Unido en ese momento, en 1899, porque si no hubiese habido algo que o Reino Unido hubiese sido precisamente hubiese estado bien hecho lo que hizo el Reino Unido en 1899, jamás hubiese firmado el Acuerdo de Ginebra. Así que el Acuerdo de Ginebra precisamente es la prueba del delito de que en 1899 hubo un fraude y todo parte por una ilegalidad. Así que Venezuela se aferra hasta este momento a ese Acuerdo de Ginebra. ¿Y en qué momento Guyana le da la espalda? Bueno, en el año 2015, cuando precisamente se consigue allí un yacimiento de fama mundial, que es un yacimiento que transversaliza, que va desde Guyana, pasa por el territorio en reclamación y llega incluso hasta aguas o a territorio incontrovertidamente venezolano. Y es allí en donde ocurre el problema porque Guyana le da la espalda al Acuerdo de Ginebra y eleva esta situación a la Corte Internacional de Justicia, Naciones Unidas, el secretario general de Naciones Unidas allí da paso a lo que se está viviendo en este momento porque él le dice a la Corte Internacional de Justicia que sí debe conocer el caso, la Corte Internacional de Justicia se pronuncia y es allí en donde Venezuela dice, mira, nosotros no reconocemos a la Corte Internacional de Justicia porque está este Acuerdo de Ginebra, que es una ley internacional y que por lo tanto se debe resolver las cosas de manera consensuada, con diálogo, pero hay muchísimos intereses. Reino Unido, al hacer estas declaraciones y decir que está de parte de Guyana, está prolongando lo que hace 124 años hizo y es entonces cuando viene toda esta situación y que Guyana haya aceptado este barco de guerra es un síntoma de que le dio la patada a la mesa. Por eso es que el presidente dice el acuerdo de Argel, que es el que se firmó el 14 de diciembre en San Vicente y la Granadina, precisamente cuando le dijeron a Alex Saab, ahí comienza todo, que posiblemente iba a ser liberado y comienza todo el camino para su liberación. Al mismo tiempo está pasando esto en San Vicente y la Granadina, entonces él patea esa mesa cuando permite eso. Pero además, ellos llegan hoy estuve viendo el mapa, ellos llegan a Barbados y desde Barbados atraviesan Venezuela, atraviesan la zona, la Guayana Esequiba y llegan hasta Georgetown. Por eso es que Venezuela genera toda esta alerta, comienzan los ejercicios militares allí en esa zona para decirle, oye, si tú llegas allí y vas a hacer ejercicios militares aquí, yo voy a responder. Y además, no solamente queda esto a nivel discursivo, ¿no?, sino que también Guyana le abre las puertas a una transnacional estadounidense para la explotación de petróleo en estos espacios por delimitar y que también están vinculados con espacios incontrovertiblemente venezolanos, ¿sí?, pertenecientes al territorio venezolano. Ya en estos minutos casi de cierre, Madeleine, también quisiéramos abordar otro tema que el jefe de Estado, el presidente Nicolás Maduro, ha tenido siempre quizás como en primera línea, ¿no?, el tema comunicacional, pero sobre todo desde el punto de vista
de las redes sociales, de lo que implican las redes sociales, del impacto que tienen hoy en día las redes sociales y del alcance que tiene la comunicación, incluso desde la formación, la educación y la defensa de la soberanía, pero en el plano de la comunicación a través de las redes sociales. ¿Qué dijo el presidente Nicolás Maduro sobre la importancia de la batalla en las redes sociales? Escuchemos. Nuestro comandante Chávez fue un maestro en el manejo de los medios de comunicación tradicionales y fue el iniciador en la era del Twitter del manejo Candanga. maestro con Chávez Candanga en la primera red social masiva que fue Twitter. Y estamos en un quinto momento comunicacional decisivo, total, dominante, las redes sociales. Hoy por hoy lo que es Instagram, Facebook, TikTok y ahora lo que se llama X, en menor medida, y YouTube, son las redes sociales dominantes, donde la gente interactúa por horas, donde la gente se informa y donde la gente se comunica. Cualquier ser humano en el barrio más apartado de Caracas, de Shanghái, de Ciudad de México, de Nueva York, a esta hora que estamos hablando, agarra su Instagram, agarra su TikTok, agarra su Facebook y lanza un mensaje. Y muchas veces sucede, ese mensaje se hace viral. A veces se hace viral por el contenido, lo llamativo, ¿no? De lo que lanza. A veces se hace viral por los algoritmos de los propios dueños, de los que son dueños invisibles. Por eso yo digo que hay que construir un nuevo sistema. Le he dicho al pueblo de Venezuela, hay que construir un nuevo sistema de comunicación, de influencia permanente. Y lo he llamado el sistema RCMP, redes, calles, medios y paredes. Ahí te lo dejo. Y yo hago mi esfuerzo, hago mi aporte para mantener un TikTok vivo, activo, atractivo, con cosas, para mantener mis otras redes sociales, para mantener en esas redes que lo dominan los poderes transnacionales y para comunicarnos en las redes, pero no quedarnos ahí, comunicarnos en las calles, comunicarnos todavía en los medios tradicionales y en las paredes, que las paredes hablen. Así que es un tema vital de la nueva época que no hay que descuidar, es prioritario. Quien gane la batalla en las redes, en las calles, en los medios y en las paredes, ganará la batalla de las ideas, como decía Fidel, ganará la batalla política, ganará la batalla cultural. La batalla cultural, política, comunicacional en las calles, medios, redes y paredes, Madeleine. Un nuevo sistema llama a construir el presidente de la República para dar la batalla también en estos escenarios que evidentemente tienen mucho que ver con la época que vivimos, ¿no? Sí, es clave lo que él dice. Quien gana la batalla en las redes, en las paredes y en todos los medios de comunicación gana la batalla de las ideas. Y es así. O sea, este es un momento donde la gente genera su propio contenido, sigue contenido y lo sigue de los principios, valores, y por eso hay que esforzarse muchísimo en plasmar en ese contenido valores y principios humanos. Y de acuerdo a eso, te va a seguir tu comunidad y va a seguir la verdad. Y eso es a lo que se refería el presidente Nicolás Maduro. Si no existe un contenido importante en las redes y en los demás medios tradicionales, en las multiplataformas y en todo lo que ha surgido desde el mundo digital, es imposible que se dé la batalla de las ideas. Y esto invita a la gente a ser muchísimo más inteligente. Claro. Porque tiene Creativo. que, no solamente creativo, sino inteligente. Es decir, saber determinar cuál es la verdad y cuál es la mentira, cuál es la manipulación y cuál es no. Correcto. Y eso hace a la gente más audaz y por eso el esfuerzo es muchísimo más grande. ¿Crees que Venezuela en este punto, en cuanto a ese tema comunicacional, ha aprendido, ha desarrollado habilidades diferentes a las que quizás teníamos hace 10 años? Sí, el esfuerzo ha sido grandísimo, el esfuerzo por las redes. Fíjate lo que ha sucedido con Milei, el fenómeno de Milei en Argentina. Tiene que ver precisamente con el manejo de las redes sociales y con el manejo al nicho que a él le llegó, que son los jóvenes. Los jóvenes prácticamente determinaron allí cuál era el futuro. Y es lo que estamos viendo ahorita.
O sea, un futuro antisistema. O sea, ¿qué planteaba Milei? El antisistema, la antítesis de todo lo estructurado, y eso él mismo lo declara en una entrevista que le hicieron, que una de las claves de toda su victoria fue haber hecho contenido para los jóvenes y manipulado de esa manera. Y en el fondo del asunto, mira lo que se está viendo allí con respecto a Argentina. Bueno, gracias Madeleine por acompañarnos esta noche. Le invitamos a que revise, a que vea y analice esta entrevista que está en las redes sociales, en las plataformas digitales y el canal de YouTube del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, la entrevista de inicio de año con Ignacio Ramonet. Madeleine, muchísimas gracias. No, a ti, José Manuel, porque además el presidente no se pierde ningún espacio. O sea, él no quiere dejarle para nadie. Tiene TikTok, tiene todo lo que salga, allí está el presidente, porque sabe que esos espacios hay que llenarlos para poder dar la batalla de las ideas. Y a eso nos llama, a eso estamos convocados en este 2024 que comienza, que será de grandes retos, pero también de victorias muy interesantes desde el pueblo y en compañía del pueblo de Venezuela. Gracias a ustedes por acompañarnos en este programa especial. Siga en sintonía de Venezolana de Televisión. Gracias, Madeleine.